Así es. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias en primer lugar a la Fundación Mainel por la oportunidad de estar aquí, de presentar esta charla con Isidro López Aparicio y con Marta Pérez Ibáñez. Por supuesto, gracias a Jorge y bueno, gracias a vosotros y a vosotras por la asistencia en un día, en una tarde de perros, ¿no? Como suele decirse. Bueno, hemos planteado, ¿qué os parece la mesa de una manera poco dinámica? Vamos a empezar yo lanzándonos una pregunta. Marta y Isidro van a comentar a través de una presentación que tienen, digamos, las cosas más relevantes del libro, de todo el trabajo de preparación y las conclusiones de su libro, y después hay algunas preguntas más que vamos a ir contestando. Ellos también van a hacer una relacionada también con el tema, y después ya daremos paso a que por supuesto participéis de forma activa en el debate que hemos planteado, ¿no? No sabemos cuánto va a durar esto más o menos, pero pensamos que sobre una hora aproximadamente estaremos presentando nosotros y después el resto del tiempo con vosotros, ¿vale? Por supuesto, si en algún momento quisierais por alguna cosa pararnos y preguntarnos algo, por supuesto, yo creo que también es lo lógico, ¿vale? Bueno, pues encantado de estar aquí. Cuando me propusisteis estar, bueno, pues un poco moderando, ¿no?, en la presentación dentro de los coloquios, ¿no?, que organiza siempre la Fundación Mainel desde hace 23, ¿no?, años, me pareció por un lado un honor estar, porque bueno, recientemente he estado en una institución, ahora estoy otra vez fuera de la institución. Me parecía que a lo mejor podía aportar una visión que tuviera esos dos componentes, y bueno, y es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, intentar saber un poco más de cómo estamos conviviendo, cómo estamos viviendo nuestra profesión y cómo podemos mejorarla, ¿no?, las condiciones, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, bueno, estaría bien que comentarais lo que hemos comentado, ¿no?, de que pudierais presentar las conclusiones o las cosas más importantes, los highlights, ¿no?, del libro, que tanto como surge la idea del informe y el método empleado, un poco para llevarlo a cabo. Es decir, a mí me pareció, por las cosas que me habéis dicho, por todo lo que sé del proyecto vuestro, realmente me parece que ha sido un trabajo ingente, ¿no?, sobre todo de intentar organizar algo que está más, digamos, más desperdigado o menos organizado de lo que creemos, ¿no?, muchas veces, ¿no? Incluso habiendo asociaciones profesionales y habiendo una voluntad en los últimos años con diferentes bueno, libros, tratados, métodos, ¿no?, para intentar mejorar un poco las condiciones y darlas a conocer. Creo que ha sido muy difícil, ¿no?, de llegar a estas conclusiones. Entonces, bueno, que comentáis un poco todo esto en un primer momento. Vale. Pues buenas tardes a todos. Así se escucha, vale, perfecto. Ello va solo. Sí. Una maravilla esto. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a Mainel por recibirnos aquí, muchas gracias a Álvaro por presentarnos y por moderarnos, y gracias a todos que en esta tarde tan complicada de lluvia os habéis acercado aquí. En efecto, fue un trabajo complicado, ímprobo y difícil. Fue la combinación de una serie de elementos. Primero, la combinación de dos personas, que somos Isidro López Aparicio y yo, que dentro del mundo del arte venimos de ámbitos distintos, o trabajamos en ámbitos distintos, o en, digamos, subsectores distintos. Él como artista y yo como gestora. Nos dimos cuenta de que era necesario analizar en profundidad cuál es la situación de los artistas, sobre todo por una razón, y es porque de resultas de la crisis, como todos sabemos, han cambiado muchas cosas y se ha modificado mucho todo el sistema del arte. Entonces, podíamos habernos centrado solamente en el mercado, podíamos habernos centrado simplemente en nuevos modelos de negocio, en nuevos estilos dentro del mercado, en nuevas formas de trabajo de los agentes del mercado, pero nos interesaba más ir al origen, que son los artistas, ¿no? Así que nos planteamos lanzar una pregunta, simplemente. Una pregunta que al final acabaron siendo pues 30 y tantas preguntas. Lanzar una encuesta y en esa encuesta analizar una serie de elementos. Por una parte, eran tres grandes grupos. Era un primer grupo con datos generales sobre los artistas que nos permitieran analizar algo que comentaremos después, que es ese concepto de artista profesional.
quiénes son los artistas profesionales, sexo, edad, ubicación geográfica, formación académica, todos esos aspectos generales que definen el trabajo del artista, medios con los que trabaja, por ejemplo. Después centrarnos un poco más a fondo en la economía de los artistas, cuánto ganan, de dónde vienen esos ingresos, qué periodicidad tienen, cómo están dados de alta en la seguridad social, todas estas cosas. Y después concentrarnos sobre todo en la relación con el mercado y lo que decía antes, ¿no? Cómo ha evolucionado esa relación de los artistas con el mercado si consideramos que todo artista profesional, como cualquier profesional de cualquier sector económico, tiene derecho a vivir de su actividad, ¿no? Entonces, analizar un poco si los artistas realmente pueden vivir del arte, pueden vivir de la actividad artística y si pueden vivir de qué exactamente dentro de la actividad artística, si es de la venta de la obra o de la enseñanza artística o de ayudas y subvenciones o de honorarios de artista, etc. Eso también yo creo que lo comentaremos, ¿no? La relación entre la institución y el artista, más allá de puramente el mercado. Y así lanzamos la encuesta. Y la encuesta, la metodología que seguimos, tú me preguntabas por el método, nos centramos primero en un análisis cuantitativo, sabiendo que lo importante no era el análisis cuantitativo, sino profundizar en el análisis cualitativo. Es decir, no solamente preguntar a los artistas y sacar una serie de estadísticas, una serie de gráficos muy bonitos que hemos traído y que nos darán una idea de los números, sino evaluar después si todas estas conclusiones que nos daba esta encuesta realmente daban la razón a lo que nosotros estábamos percibiendo en el sistema y que todo eso nos lo comentaran precisamente los artistas. No solo los artistas, sino el resto de los agentes del mercado, pero principalmente contactar con los artistas y cerciorarnos de que efectivamente las conclusiones eran las que nosotros presumíamos que eran. Así que esa multimetodología que seguimos está apoyada en esos dos elementos, ¿no? Por una parte, un estudio cuantitativo con una serie de datos estadísticos y por otra parte un contraste cualitativo con los artistas a pie de calle, que es la fuente primaria por excelencia, que fue quienes realmente nos dieron la razón en muchos casos y nos explicaron muchas cosas que los números puramente no explican, ¿no? Pero que después en la práctica y en la experiencia quedaron mucho más claros. ¿Qué más? Bueno, no sé si queréis mostrar esto primero. Bueno, podemos, sí, yo por ejemplo comentaría que bueno, ahora se ve muy sencillo. Sí. Cuando está todo pero la realidad es que cuando empezamos a plantear... No, sube ahí. Cuando empezamos a plantearlo, realmente era como se pensaba que iba a ser un fracaso. Nadie apostaba porque los artistas realmente iban a contestar datos económicos. No teníamos precedentes y los precedentes de estudio, el de 2006, hecho con muchísimos medios, por Artimetría, con un momento de bonanza en el cual estaba muy bien financiado el estudio, no abordaba esta problemática de buscar artistas específicamente y buscar datos específicamente porque pensaban que ese camino era un camino imposible de recorrer. Realmente era una apuesta complicada. Nosotros partíamos del hecho de que coincidíamos, teníamos cierta complementariedad y podíamos directamente sumando los contactos propios, sabíamos que podíamos tirar de 500 a 600 artistas sin ningún problema. Pero de ahí a llegar a 1100 fue una sorpresa. Pero también fue importante, primero, la decisión de utilizar una plataforma que por un lado podía parecer poco científica, que era un Google, ¿no? Una encuesta por Google, pero sin embargo bueno, no lo trabajábamos, lo estudiamos y vimos que sin lugar a dudas teníamos que abordar ese tipo de plataforma. El éxito, pensar que el éxito de la ¿cuántas encuestas recibís vosotros a lo largo del año y que no rellenáis? ¿O cuántas sí rellenáis a lo largo del año? Una, dos, la mayoría no contestan, ¿no? El éxito de complementación de la encuesta es altísimo. O sea, casi todo el mundo que entra termina la encuesta. Lo normal en los índices que nosotros hemos estado estudiando y eso es bajísima.
Entonces, bueno, ahora se ve sencillo, pero realmente la apuesta era complicada. Y incluso el tipo de preguntas tenían mucha intención para que no fueran muchas, pero sin embargo ha permitido lo que hay ahora, que puedes cruzar un montón de datos y sostienen un montón de resultados sin que realmente haya preguntas directas sobre esa cuestión. No hay preguntas tan directas de género, pero sin embargo estaba muy pensado, y esto es una parte que Marta se lo ha trabajado mucho en el ámbito de género y demás, y son datos fundamentales, ¿no? Entonces, no sé. Es que de hecho, perdona, continuando un poco con esto, una de las cosas que más nos llamaron la atención desde el principio, además, fue el interés que tenían los artistas por dar a conocer toda esta situación. Es decir, siendo una encuesta de un aspecto económico tan delicado como cuánto ganas, ¿estás dado de alta como autónomo? ¿Estás pagando tus impuestos o te escaqueas de alguna forma o estás simplemente en el paro y cobras en negro? Todas estas cosas tan delicadas, sin embargo, nos dimos cuenta de que los artistas tenían especialmente mucho interés en que se dieran a conocer, para saber realmente cómo estaba toda la realidad de los artistas. Entonces, como digo, lo primero que nos llamó la atención fue la rapidez con la que se viralizó el lanzamiento de nuestra encuesta, la rapidez con la que se hizo lo que se llama metodológicamente una bola de nieve, y que unos artistas llamasen a otros artistas para que dieran a conocer sus datos a través de la encuesta, ¿no? Y eso primero, cuando estábamos lanzando la encuesta, y justo a continuación el interés que tenía no solamente los artistas, sino todo el sistema del arte en conocer los resultados. Y yo recuerdo que los meses subsiguientes era continuamente, bueno, ¿cuándo publicáis? ¿Cuándo? Y de hecho lo publicamos antes de tiempo, entre otras cosas, por la necesidad, por el interés que había por el sector y también por el Estatuto del Artista, ¿no? Por aportar, que además es que fue 2 meses después de la publicación de la primera edición, aportar los primeros resultados al Estatuto del Artista, a la subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista en el Congreso de los Diputados, y bueno, esa fue nuestra pequeña aportación, nuestro pequeño grano de arena con la situación real aportada directamente por los artistas. Así que... A mí me parece fundamental esto que comentas de que los artistas hablen de la cuestión económica, ¿no? Yo creo que esto hace unos años habría sido mucho más complicado. Yo creo que en este sentido ha habido como creo que por todos todo el trabajo que se ha realizado a partir desde las asociaciones del Estatuto del Artista, sí, había como antes un tabú al respecto de esto, incluso hasta el hecho de que, como voy a pedir dinero por hacer esto, si es que parece que estaba mal visto en algún contexto, ¿no? A mí me parece que esto es como cualquier tema, como la violencia de género, como el tema de género feminista, cuando se visibiliza, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya hay como un principio como un principio de un inicio de un recorrido que ya no tiene vuelta atrás y que solo puede que ir hacia adelante. Esto que comentas me parece realmente relevante porque creo que demuestra también esa madurez por parte de los artistas por reivindicar una posición que antes no tenían. Claro. Que no es que no tuvieran porque, digamos que cada uno hacía la guerra por su cuenta. Es decir, si a ti te iba bien con la institución, ¿para qué te ibas a quejar abiertamente de que la institución no funcionara? Los artistas estaban pagando bien, ¿no? Claro. Y entre los artistas mismos, yo lo he hablado mucho con ellos, en algunos momentos no había esa especie de solidaridad entre ellos, ¿no? Porque cada uno hacía los contratos que buenamente podía, o que no había, pero que eran acuerdos que llegabas con la institución. A mí eso me parece una forma que tiene que ver con una parte buena de la transparencia. No siempre todo es bueno en el tema de la transparencia, al menos yo no lo veo así. Yo soy muy de Bichurhan, ¿no? Que la transparencia dice que es que realmente muchas veces no ayuda es como el infierno de lo igual, ¿no? Al final iguala tanto que parece que en el contexto en el que estamos de creatividad parece que no necesariamente ayuda, ¿no? Pero me parece muy importante, es muy interesante, voy a relacionarlo con algo que pareciera un poco más trivial, pero que me parece muy interesante el programa que hacen, que se llama La Resistencia, que presenta David Broncano. A todos los invitados que van se les pregunta cuánto dinero tienen. A mí me parece una cosa me parece muy interesante porque creo que es mucho el signo de los tiempos. Creo que en otro momento eso no habría ocurrido. Es verdad. Creo que, evidentemente, tiene una relación directa, ¿no? Pero me parece que
que esa especie de dar a conocer, o sea, ese punto materialista del hecho de que es un estatus, ¿no? Es decir, la gente pone mil excusas para intentar no contestar esa pregunta, algunos contestan lo que sea, otros sí que contestan de verdad. Me parece como interesante, porque creo que es la gran cuestión que nos afecta mucho. Muchas veces no las quieres decir porque cobras mucho, muchas veces lo que decir porque cobras poco, claro. porque no tienes, porque eres más pobre que las ratas, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante ese planteamiento porque pones encima de la mesa unas cuestiones que hasta hace poco eran como siempre había un tupido velo, ¿no? Sí. Un cierto tabú de decirlo, ¿no? Bueno, independientemente de esto, ¿no? A mí me pasa una cosa muy curiosa, que de resultas de esto, a partir de este estudio, me puedo permitir el lujo de lanzar una pregunta que ya se ha convertido casi en una especie de mantra. Ya cuando me ven venir dicen, ojo, que viene Marta con la pregunta, ¿no? Y la pregunta es, para los artistas, ¿de qué vives? ¿Tú de qué vives? ¿no? Entonces ya como se lo ven venir, ya me contestan. Porque claro, ya parece como que es la costumbre, ¿no? Hace bastantes años, yo recuerdo, en Arco saltó esta famosa... Es que lo he apagado, perdón. La famosa pregunta de qué viven los artistas, sí. Eran como unas pegatinas que aparecían por cualquier sitio en Arco. Yo recuerdo, yo no estaba trabajando en ese momento en la Galería Visor, debía ser en los 2002, 2003, por ahí. Yo creo que Gabriel Perezán y gente así de Madrid estaban detrás de esta convocatoria y fue, la verdad, la primera vez que yo empecé a ser consciente, y como digo, estaba trabajando en una galería, consciente o sea, se hizo para mí visible esa cuestión. Estamos hablando de hace 15, 16 años más o menos, ¿no? Y a partir de ahí no ha hecho más que, bueno, pues viralmente, como tú has dicho, convertirse en un tema que afortunadamente también es un testigo que han cogido la mayoría de las asociaciones profesionales, ¿no? Del Estado, ¿no? Siguiendo un poco con esto y hablando, que hemos comentado anteriormente, ¿no? en otras circunstancias o antes de entrar aquí, que a mí me ha parecido siempre sorprendente que sea una iniciativa vuestra propia lo de lanzar este estudio, que estas encuestas, estas entrevistas para intentar tener un estado de la cuestión y que no lo haya hecho nunca el Ministerio, ¿no? Sí, pues sí, es curioso, pero es así. Sí. Acarreó, en cierta manera, esta ausencia de información institucional más problemas a lo que ya han añadido, es decir, hubiera sido más fácil si hubiera habido unos datos ya preestablecidos, alguna información, alguna estadística de algún tipo. A ver, lo bueno que tiene la independencia del investigador es que puedes investigar a tu aire, ¿no? Que puedes sacar las conclusiones que tú quieras y no dependes de un organismo que tengas detrás que te está pidiendo, como el CIS. O sea, más o menos lo que está pasando con el CIS ahora mismo. Y es lo bueno de la investigación, pero también es lo malo. Yo como investigadora empecé, y como investigadora del mercado del arte, porque yo investigo sobre el mercado del arte, sobre la evolución del mercado del arte, yo empecé investigando sobre lo que comentábamos, sobre cambios de modelos de negocio. Yo analizando cómo es mi ecosistema habitual, analizando las galerías de arte, analizando las ferias de arte, yo empecé a notar cambios drásticos, ¿no? Desde la crisis prácticamente, desde unos años después, el cierre masivo de galerías. O sea, en 2011, 2012, una tras otra, prácticamente la mitad de las galerías de España cerraron. Nacían otras, pero nacían galerías totalmente distintas, con dinámicas distintas y abasteciendo a coleccionistas distintos y trabajando con artistas distintos. Con lo cual yo decía, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Con el artista de toda la vida que tenía sus 2, 3, 4 galerías de referencia y hacía sus 2 exposiciones individuales al año, unas cuantas colectivas y podía vivir de la comercialización de su obra, ¿qué ha pasado con este artista? O sea, ya no tiene de dónde vivir, o sea, ya ha perdido su nicho de mercado, ya no lo tiene. Entonces, el interés mío inicial era eso, pero nos dimos cuenta, sobre todo por Isidro, porque Isidro es artista. Entonces él me decía, sí, está bien, hablar del mercado está bien, pero sobre todo interesa ir ahí, precisamente, a qué está pasando con los artistas. Entonces, empezamos como investigadores independientes, como investigadores universitarios que somos, con nuestros propios
con nuestros propios recursos, por así decirlo. Si hubiéramos tenido detrás un apoyo institucional, ¿cómo habría sido la cosa? Pues no lo sé, habría sido distinta, seguro. Porque hay una serie de preguntas que a lo mejor no habríamos hecho, o habríamos hecho de otra forma. O a lo mejor las respuestas habrían sido otras si los artistas que tenían que participar en esta encuesta hubieran sabido que detrás estaba el ministerio, la comunidad. Que podían ganar o perder algo, ¿no? Exactamente. Contestando según qué cosas, ¿no? En este caso era, nos planteamos además la necesidad de que fuera algo independiente, que fuera algo anónimo, o sea, que se garantizase el anonimato de los artistas, que pudiesen contarnos todos sus problemas, toda la problemática en la que estaban viviendo, y que además todo esto nos facilitase una fuente de información no solamente primaria, directa de los artistas, sino muy delicada, muy sensible y muy propia de lo que estaba pasando, muy real y muy realista. A raíz de lo que... Bueno, si quieres comentar una cosa, pero es que una de las... Lo que era yo. Vale. Pero es que es una cosa que me parece relevante. A raíz de la información que has dicho del cierre de las galerías y de cómo las que surgieron también surgieron de otra manera, seguramente con un tipo de artistas igual incluso diferentes, para un público diferente, unos coleccionistas diferentes, o por lo menos evolucionados, digamos. También el estudio da un resultado en el que se ve que la industria cultural ha evolucionado también y que los artistas ya no solamente viven de vender obras, sino de otro tipo de actividades, sea conferencias, mesas redondas, talleres. Sí. Eso yo creo que eso no existía hace unos años y con la eclosión un poco precisamente de los departamentos o subdirecciones de programas públicos de los museos, que se han potenciado cada vez más y donde yo creo que se ha abierto una brecha, un camino, ¿no? digamos, de relato dentro del museo diferente al que es el propio expositivo. Quizá eso también ha influido en la forma en que los artistas también llegan a final de mes, por utilizar, digamos, el famoso, ¿no? Claro. De hecho, hay una generación nueva de artistas, que son los artistas, entre comillas gordas, por favor, nacidos en la crisis, pero son artistas que han entrado, es que llevamos 10 años de crisis, parece que no, pero es que son 10 años ya, es una década. Hay muchos artistas que están ahora ya en el mercado incluso, que han empezado a trabajar hace menos de 10 años, que han ganado un premio, que de repente pues una galería ha apostado por ellos, que han tenido una exposición institucional que les ha abierto, digamos, un poco dentro del sistema y que están poquito a poco abriéndose camino. Artistas de menos de 35 años que están viviendo de subvenciones, de becas, de residencias, de ayudas, de tal, hay un montón. O sea, y están encantados, pero en el momento en que lleguen a los 35 años y que no estén ya dentro de ese grupo de ayudas institucionales y tal, tendrán que lanzarse, tendrán que volar, tendrán que salir del nido y empezar a volar, y el mercado que se van a encontrar es un mercado muy difícil, pero no imposible. Y precisamente estos artistas también han cambiado algo muy característico dentro del mercado, que es cómo se autogestionan ellos, cómo se autogestionan sobre todo respecto del resto del sistema del arte, no solamente del mercado, y sobre todo respecto de cómo quieren ser percibidos por el mercado. Una cosa que era característica hace 10, 15 años, 15, 20 años, era que la comunicación del artista la gestionaba su marchante o su galería de referencia. O sea, la comunicación, cómo era percibido ese artista por el resto del sistema. El texto que se escribía lo gestionaba, el texto que escribía un crítico, por ejemplo, para una exposición, o el comisariado de una exposición, lo gestionaba o bien ese comisario o bien el galerista. Ahora es el artista quien decide. Ahora los artistas no solamente gestionan el tú a tú, el cara a cara, sino que también tienen una identidad digital muy clara. Y tienen esa identidad híbrida, que no es solamente digital, sino también es analógica. Y lo gestionan ellos. Y son precisamente esa nueva generación. Entonces, todo esto ha hecho que se convierta el artista de una forma muy clara en un agente más del mercado. Hay que tener en cuenta al artista, porque el artista decide, en muchos sentidos, decide sobre aspectos que antes dirigían directamente los marchantes, los galeristas. Así que eso también es un cambio importante.
Isidro. Pregúntale algo. Sí, sobre- no, una de las cosas que habíamos hablado, ¿no? Que las conclusiones del estudio indican, bueno, claramente una manera de trabajar, ¿no? Cuya inercia parece bastante difícil de cambiar, pero ¿sois optimistas ante la influencia del estudio dentro de las instituciones públicas y sobre todo, bueno, también, ¿no? Sobre todo al mismo nivel con las privadas, es decir, con las galerías? ¿Pensáis que esto, que es poner en negro sobre blanco digamos, algo que sí que existía ya, ¿no? Una cosa como general, ¿no? Que la gente habla en diferentes ámbitos, en corrillos, en espacios como este que están organizados para hablar de esos temas, en asociaciones profesionales, etc. ¿Piensas que puede, en cierta manera, cambiar, porque todavía, seamos realistas, muchas prácticas no tienen en cuenta las demandas, ¿no? Que seguramente han salido los resultados, digamos, del estudio, ¿no? Y tú como artista, además, seguro que tienes alguna, ¿no? Desde primera mano alguna... Como ya lleva tiempo y en la segunda podemos confirmar que sí, o sea, ha cambiado. Porque el acercamiento al libro, yo creo que una de las cosas buenas de este trabajo es eso, ¿no? La visión que aporta Marta y la visión mía, ¿no? Y es curioso cómo, siendo lo mismo, lo utilicemos de distintas maneras. Yo conforme veo que al final es compartida en las distintas visiones. Yo cuando hicimos la primera presentación, yo decía un momento, no me acuerdo a raíz de qué pregunta fue, pero cogí yo el libro, ¿no? Además así un poco en plan, digo, no, para mí esto es un ladrillo, o sea, es una herramienta. O sea, yo este trabajo lo abordé desde el primer momento con Marta de una manera generosa para aportar una herramienta necesaria dentro del sector del arte contemporáneo. Una herramienta, ¿quién le falta un destornillador en su casa y no echa de menos un destornillador o un alicate? Pues yo como artista echaba de menos esta herramienta. Entonces para mí todo esto no son datos, son herramientas. Y esa herramienta ya se ha utilizado sistemáticamente en este tiempo. Entonces sí, claro, o sea, es útil, era una herramienta útil y necesaria. Con la herramienta se pueden utilizar mejor o peor y pueden ser más efectivas o menos efectivas, hay quien sepa utilizarlo, pero yo creo que se ha utilizado por gente del sector muy bien. Ha habido críticos, comisarios, gente que ha sabido sacarle punta, ¿no? y verdaderamente utilizarlo con maestría. Y esa era nuestra intención, y de aportar al sector una herramienta necesaria. Porque para mí todo esto parte de la necesidad de la construcción de un sector profesional en España, que es el del arte contemporáneo. La realidad es que el Reina Sofía el año pasado era el 30 aniversario, Arco el arte contemporáneo ha empezado en España a entenderse desde hace 30 años y encima entre medias hemos tenido crisis. Entonces lo que estamos es construyendo ese sector y otro hecho importante en el sector fue, por ejemplo, la construcción de la mesa sectorial. Me tocó ser el primer portavoz de la mesa. Tenemos un sector muy débil, muy poco estructurado y necesitamos de todas esas herramientas que cualquier otro sector, el sector de telecomunicaciones, el sector de la minería, todos tienen. Pero ¿no piensas que es que la propia idiosincrasia de la creación individual también ha potenciado poco? Sí, ese es el problema con la confusión por parte de los artistas de lo que es su individualidad como trabajo artístico y su concepto colectivo en la construcción de su propio sector. Eso es un error enorme y sigue existiendo porque la gente que no le interesa asociarse, por ejemplo, porque piensa que eso no le apoya, o sea, no le ayuda en nada, o simplemente no se ven como representados, ¿no? Porque eso también es una cuestión de manera muy puntual, o sea, es que me da la asociación. Y no, cuando tú te asocias, lo que está es que tienes un sentimiento de lo público, de lo colectivo y estás ayudando a construir, realmente es escaso. Es más normal que se apunta para decir qué es lo que me va a dar la asociación. Bueno, pues tener gratis a museos, por ejemplo. Exacto, para tener acceso y entonces además lo que quieres es que el carnet te apunte y te dé el carnet porque te vas de viaje. Es un error.
radical. O sea, realmente lo que tienes que hacer es pues, mantener la sostenibilidad. O sea, es decir, no, es que se mantengo, llevo 30 años asociado. Yo en mi experiencia, que siempre más bien he trabajado en el extranjero, claro, yo venía de trabajar con IEN en Londres, en Reino Unido, ¿no? Ahí hay una agencia de formación, con GIAT en Finlandia, con Pistura en Holanda, o sea, y en España me encontraba que no, yo mi implicación asociativa fue porque en Andalucía, yo estoy en Granada, mi sede, nunca habíamos tenido una asociación de artistas. Entonces ahí ese proyecto sí que lo hice con gusto, que decía, bueno, vamos a construir una asociación porque internacionalmente venía de ese tipo de... pero en España no lo teníamos. Esa debilidad que existe, también digo una cosa, y es que, por un lado, una crítica hacia los artistas, pero es que tampoco ha habido una voluntad del sector de construirla. Es mucho mejor, cuando se habla del ministerio, es que es mucho mejor tener un ámbito laboral que no esté bien estructurado. Cuanto más débil sea, más sencillo este tipo de prácticas. Entonces se juegan a estas dobles situaciones, pero no existen apoyos reales, comentábamos, ¿no? Pues este estudio al final sale de nosotros. Una cosa, Isidro, habéis podido, precisamente ahora que comentabas lo del Reino Unido, lo de Holanda y tal, que son contextos, igual que el francés o el alemán, son contextos muy concretos, cada uno con su idiosincrasia, ¿no? de cómo funciona y cómo tratan a los artistas, ¿no? ¿Habéis podido, o a lo mejor puede ser una posibilidad en el futuro, comparar? Sí, Vale, claro, vamos, sí, eso... sí. De hecho, hemos salido... Somos profesionales. No dudo que sea, ahora, pero sí, ¿hasta pero, qué punto? Claro, no, lo hemos comparado todo. Aparte de eso, si una labor, yo tengo cerca ahí, pues yo no sé, si cerca de 130 documentos internacionales y demás, y además como es donde he trabajado, pero es que no es nada comparable. O sea, o sea, es que el contexto español es distinto. Pero además, distinto todo. es a Europa. Históricamente, o sea, mirando los países de Europa es totalmente diferente. O sea, pues deberíamos empezar por ahí también. Claro, ¿no? Sí, mirado lo de Europa está mirado, pero esto es como el problema de los políticos que se van de viaje, ¿no? y ven algo en una ciudad y dicen, ay, esto lo quiero en mi ciudad, y lo traen. Pero no, el sistema educativo finlandés, llevo 14 años en Finlandia trabajando, pues no, tienes que saber cuál es el contexto de Finlandia, qué es la habilidad, qué no sé cuánto, y entonces la aficia. En este caso nosotros teníamos esa experiencia internacional muy potente, yo trabajaba a nivel europeo, te llevo trabajando en 4 continentes, no sé cuánto, Marta ha tenido trabajado en Estados Unidos, o sea, no, y en ese sentido yo creo que una de las cosas que hemos podido hacer con experiencia de no cometer ese vicio. Pistura, la Asociación de Holanda, tiene casi 500 años de antigüedad, viene de la estructura gremial, también no es que nosotros nos quejamos, pero dice, oye, que nuestro compañero holandés que dice, es que ellos le han pagado, es que ellos no sé cuánto, dice, es que llevan 500 años currándose, ¿no, chicos? Nosotros, nuestra experiencia asociativa es muy pequeña. Sí, y mira que he hecho de hemeroteca, he encontrado el Estatuto del Artista del 67, las primeras iniciativas, pero en una labor ahí o sea, lo que pasa con los países que tú dices, Finlandia, pues Finlandia, oye, aquí esto funciona bien, pero la densidad del mercado de Finlandia, con la densidad 6 millones de habitantes, un número de galerías, no sé cuánto. Eso que tendríamos que en todo caso comparar con países más similares. Francia, Alemania, Italia, Alemania, no sé cuánto, sus trayectorias son totalmente diferentes, entonces no son extrapolables. Tanto por historia... No es extrapolable, esto deberíamos estar creando nuestra propia... Sí, no hay duda. Obviamente como referente los tenemos, pero por ejemplo el Reino Unido, la City, claro, la internacionalización, porque es un mercado global, en el fondo un paraíso fiscal, ¿no? O sea, si tú estudias todos los contextos, el contexto español tiene su idiosincrasia y tiene que desarrollarse desde aquí, con la experiencia positiva del otro, no hay duda. Por ejemplo, para la definición de artistas hemos utilizado lo que llevan, pero es una pelea, por ejemplo, que no lo ha conseguido definir nadie a nivel mundial, y hay propuestas de hasta 9 valores y no sé cuánto. Tendrías que pasar por un registro específico en el que tú te apuntaras para que hubiera una certeza 100% de ese censo, ¿no? Es muy importante. Mira, ¿Vemos los datos? Sí, yo creo que está bien que los viéramos ya, ¿no? Venga, sí, os contamos cosas. Simplemente quería... Me voy a quitar yo de aquí para que se vea, pues si no estoy un poco en el medio. No, pues a lo mejor. Os abrimos así un poquito y así lo veis. Terminando un poco con lo que estabais comentando, y es que es interesante también, las asociaciones a nivel internacional, tuvimos ocasión
de presentar un previo. Cuando estábamos empezando a analizar los resultados, tuvimos ocasión de presentarlos, lo primero que empezábamos a analizar, en la Fundación Sandrine Torre Baudengo en Turín, junto con otros 4 países, los llamados países pobres de Europa, o sea, con Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y nosotros, y era muy curioso porque precisamente estos eran los países que caían más en las deficiencias del asociacionismo, asociaciones que no son como otros países como Holanda, que comentaba Isidro y tal, que son además asociaciones muy curiosas porque definen perfectamente lo que para ellos es un artista profesional, exigen que se cumplan una serie de criterios para estar asociados y por lo tanto funcionan a modo de sindicato para los artistas que por regla general trabajan como trabajadores autónomos, con lo cual no suelen haber sindicatos de trabajadores autónomos. Entonces, en ese caso, las asociaciones de estos países, precisamente por el rigor que mantienen a la hora de seleccionar a los artistas que se asocian, sirven de interlocutor perfecto con las instituciones, con el Estado, a nivel ventajas fiscales, a nivel subvenciones, a nivel una serie de ayudas que en países como el nuestro evidentemente no existen, ¿no? Así que eso es una cosa que a lo mejor, como decía Álvaro, hay que empezar a plantearse en cómo se puede cambiar o cómo se puede mejorar para que podamos contar con asociaciones que realmente sirvan a los artistas. Que tiene mucho que ver con la trayectoria asociativa, no solamente en el mundo artístico de los países del norte de Europa con los países del Mediterráneo, ¿no? Los holandeses llevan siglos asociándose para poder quitarle agua al mar y sembrar patatas. Claro. Nosotros levantamos la mano y cogemos una naranja. Ahí hay una cuestión etnográfica en nuestras situaciones del Mediterráneo con el norte de Europa. Implica, o sea, hasta ese grado de pues todo esto es lo que más o menos hemos querido plantear para la redacción del Estatuto del Artista, e intentando que la cosa pues avance y que por lo menos permita eso, mejorar las cosas. Hablábamos antes de que esta es la segunda edición. Es la segunda edición, la primera la sacamos en febrero del 2017 y esta segunda edición incorpora una serie de novedades. Los resultados son los mismos, que son los que he traído y que veremos en este momento, pero los resultados de la encuesta, quiero decir, son los mismos, pero en esta segunda edición incorporamos una serie de datos que en febrero de 2017 no teníamos todavía y que ahora sí tenemos, que son datos cuantitativos de la Agencia Tributaria, del INEM, de la Seguridad Social, de Eurostat, de todos esos registros por los que pasan los artistas como profesionales a la hora de tributar. O sea, aquellos registros en los que se inscriben los artistas en determinados epígrafes y que por lo tanto nos pueden dar una cuantificación aproximada de qué profesionales están dentro de ese epígrafe. ¿Y por qué aproximada? Porque no son iguales, los criterios no son los mismos. Es decir, hay registros en los que se incorporan artistas junto con artesanos, junto con artistas circenses, junto con toreros, junto con, etcétera, junto con escritores, con artistas escénicos. Es un galimatías de mucho cuidado, en España por lo menos, ¿no? Entonces, una de las cosas que también planteamos ante el Estatuto del Artista es categorizar con un poco más de rigor a los artistas plásticos y visuales, a los artistas contemporáneos plásticos y visuales. Esa es una de las novedades que plantea esta segunda edición que hemos hecho con la Universidad de Granada. Y por ver algunos datos relevantes... Es importante también que también se ha incorporado Juan de Dios Jiménez Aguilera, que es un catedrático de Economía, que era muy importante. Nosotros no hemos currado eso, pero era importante esa visión, más desde la distancia, que ha aportado ahí también un respaldo al trabajo. Para nosotros era importante también tener ese respaldo y que nos revisara y nos hemos puesto en juicio y en crítica de otros profesionales. Pues como digo, por contar algunos datos relevantes que, claro, son muchísimos los datos, como decíamos, eran 30 y tantas preguntas que a su vez en algunos casos se bifurcaban y que eran muy complejas, ¿no? Es un ladrillo, no solamente para construir, sino también para leérselo. Es un pequeño ladrillo, pero es interesante. Pero por centrarnos en algunos datos
especialmente relevantes que nos han llamado la atención y que podemos compartir hoy con vosotros. Quizá el dato más llamativo que a todo el mundo le ha llamado más la atención es precisamente este, que el nivel de ingresos de los 1.100 y pico artistas que han participado en el estudio, que puede ser una media bastante habitual de los artistas en España, está por debajo del salario mínimo interprofesional, está por debajo de los 8.000 euros. Casi la mitad de los artistas están ingresando, ojo, en todas sus actividades, no solamente las actividades artísticas, sino también si trabajan en una tienda o trabajan vendiendo seguros o si trabajan en cualquier otra actividad que no tenga nada que ver con las actividades puramente artísticas. Eso nos lleva a pensar qué porcentaje de estos ingresos provendría de las actividades artísticas, y curiosamente también nos ha llamado la atención que el 63% de los artistas declara que está por debajo del 20%. Es decir, un artista, para poder llegar a ingresar un salario mínimo, no solamente tiene dificultades para ingresar por parte de sus actividades artísticas, sino que parte de su jornada laboral la tiene que dedicar a otras actividades que no tienen nada que ver con la producción artística. Para nosotros esto era muy importante. Y Que no solamente... eso está incluido o sea, menos de ese dinero y encima contando... Claro, otro claro, ingreso, con otro que tienes trabajo. que trabajar en otra cosa que no tiene, ojo, que no tienen nada que ver, porque cuando hablamos de actividades artísticas, hablamos también de la docencia. La docencia es la segunda fuente de ingresos principal para los artistas dentro de lo que consideramos actividades artísticas. Talleres, diseño, páginas web, mantenimiento de no sé cuánto, montadores... Muchas otras cosas, comisariados... Antes estábamos comentando que esta encuesta en el fondo era como más sencilla abordarla pensando en artista galerista, ¿no? Artista vinculado a galería y venta de obra, ¿no? Eso podría ser una encuesta muy válida y estupenda para saber cuántos artistas que tienen galería y que venden obra y cuándo lo ingresan. Pero nosotros queremos esta visión amplia, porque una de las tesis fundamentales era ver quién realmente financia el mundo del arte, en contra de que a raíz de la crisis el mundo político decía ya está bien de que el mundo del arte esté subvencionado, cuando nosotros partimos de que no está subvencionado. La subvención son todos esos artistas que trabajando en otras cosas, viviendo en otros, viviendo en una precariedad, mantienen este tejido tan amplio y tan rico que tenemos en España. Pues eso sí que es incuestionable. Partimos de que España tiene una riqueza artística tremenda, pero quien lo mantiene es esa precariedad y esos ingresos que no son solo y exclusivamente del mundo del arte. Por eso era importante, y quizá al principio la gente le cuesta entender, ¿no? Cuando le decimos de 40, ay, eso es vida artista, dice, no, pero eso viviendo de otras cosas. Viviendo de todo. Entonces, el plantear esta paradoja era importante. Claro. ¿No? Es que de hecho, una cosa que quería comentar con vosotros, quería compartirlo con vosotros, es de ayer por la noche, a estas horas, ayer, yo estaba asistiendo a una inauguración en Madrid, de una exposición de una joven artista, que es Esther García Urquijo, y una exposición en un espacio alternativo, un espacio independiente, que también es algo muy paradigmático del siglo XXI y de este momento de crisis en el que estamos, los espacios autogestionados. Bueno, pues ella, para poder exponer, tiene que acceder a hacer una exposición en un espacio así, autogestionado, gratuito. La exposición era la trayectoria artística de esta chica, de esta joven, durante los últimos 3-4 años. Era una exposición perfectamente montada, perfectamente cohesionada, hilvanada, muy coherente dentro de sí, muy trabajada a nivel investigación, muy profunda, muy interesante y sobre todo exquisitamente realizada. O sea, a nivel plástico, a nivel técnico, exquisitamente hecha. Y yo le pregunté, claro, mi pregunta habitual, ¿no? Esto, ¿de dónde ha salido todo este dinero? Dijo, pues de mi bolsillo, de mi madre, de mi exmarido, de mis amigos, de la economía de subsistencia en la que están viviendo todos los artistas de esta forma. Y le dije, ¿me dejas que comparta esto mañana en la Fundación Mainel? Y me dijo, adelante con ello. Dije, es que esto es un ejemplo de que para poder ver una exposición como esta, que como digo es una exposición interesantísima, para poder verla es ella quien ha tenido que desarrollar todo esto durante 3 o 4 años,
viviendo, pues eso, viviendo de la gente de la que ella depende, viviendo de ayudas, viviendo de subvenciones, viviendo de tal, pero sobre todo tirando de sus propios recursos. Y eso es bastante llamativo y bastante además ejemplificador de la situación en la que estamos viviendo. Vamos a ver más resultados, ¿no? Y era la situación fiscal. A mí me interesaba especialmente, nos interesaba a los dos especialmente, saber cómo cotizan los artistas, si es que cotizan. Esta mañana estaba hablando, además, aquí en Valencia, en el Carmen, estaba hablando con un artista urbano, que tiene una galería de arte urbano, y estaba comentándolo con él, y me decía, buf, no te van a decir nada, no te van a dar información. Y dije, no, sí, me han dado información. Y han dado bastante información. Y la información que nos han dado es precisamente esta, que la mayoría de los artistas se mantienen como autónomos y como desempleados, sabiendo que en el momento en que necesitan facturar tienen que darse de alta como autónomos y a continuación al mes siguiente, por no poder seguir pagando la cuota habitual, tienen que darse de baja, con lo cual están entrando y saliendo de la Seguridad Social, entrando y saliendo como cotizadores en la agencia tributaria de forma totalmente fluctuante. Eso hace prácticamente imposible cotizar los 35 años mínimos de trabajo que nos exigen para poder cobrar una jubilación el día de mañana. Eso es otro de los problemas que también nos llamaba la atención y que nos ayudaría a entender otra de las demandas de los artistas, ¿no? Que es precisamente esa, asegurarse unas prestaciones futuras. Tiene mucha importancia. ¿Cuál es una de las plataformas más importantes del mundo del arte que ha salido el último año y que además ha salido en la prensa reivindicando de los artistas? A ver, se da un garifante. No sé, seguir creando. Claro. Seguir creando. Claro. Poder seguir creando después de jubilar. Y todos estamos de acuerdo en eso. Pero la realidad es que estos datos dicen que el problema de los artistas no es llegar a tener una pensión contributiva y después seguir ganando dinero más allá del sueldo mínimo interprofesional para que no te quiten la pensión. Para Reverte, para Borges y demás, sí habrán cotizado todo y habrán llegado a cotizar y querrán seguir ganando dinero y poder seguir teniendo pensión. Pero en España existe una cosa, y es que cuando tú llega la edad de jubilación y tú quieres seguir trabajando, puedes pasar a la media pensión y sigues teniendo ingresos, ¿vale? Eso pasa en el mundo científico, muchos teorías. Nosotros salimos a la sociedad diciendo que somos excepcionales y somos diferentes, queremos un trato diferente. Y todos los artistas apoyamos esa situación. ¿Pero qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el problema de los artistas? Llegar a tener una jubilación. Si es que el 6,1% solamente llega a tener jubilación. Estamos hablando de que de ese 6,1% habrá un 1% que llegará a jubilarse y además ganará mucho más dinero. Pero el problema del mundo del arte no es ese. Es que podamos llegar a tener jubilación. Entonces esto, por ejemplo, es muy importante dentro de las reivindicaciones de nuestro mismo sector. Y nadie se le ocurre decir, al seguir creando, a Vegat, que es el que está detrás, decir, oye, que el problema que tenemos nosotros es que queremos tener jubilaciones, no que la gente que ya ha tenido muchos ingresos y sigue teniendo ingresos, y además, para mí, que esto ya es un posicionamiento personal, en la defensa, o sea, para mí el artista es un trabajador igual que otro, igual que un médico, igual que un abogado, igual que otro. Somos una función pública. A mí no, pero esto es un posicionamiento ideológico mío, o sea, como artista, en el cual yo me considero que soy un trabajador igual que otro. Yo no cago oro, perdonar la expresión y demás, no es esa la historia. Me parece nefasto para la construcción de un sector profesional intentar argumentar las cosas como un grado de excepcionalidad que queremos tener jubilaciones diferentes de todo el mundo. Queremos ser diferentes, me parece nefasto. Por eso también era importante esto, son datos, es nuestra realidad. Vamos a construir sobre la realidad, vamos a trabajar con el mundo, ¿vale? Con la sociedad, con la misma dignidad que trae otros trabajadores. Asociado a este dato de la situación fiscal, era importante conocer este dato,
que son cuántos años se está cotizando a la Seguridad Social, que precisamente hilvana con lo que yo decía hace un momento, ¿no? Difícilmente un artista podrá cotizar esos 35 años de trabajo si lo que está haciendo es cotizar de forma fluctuante o de forma entrando y saliendo continuamente. Y efectivamente nos hemos encontrado con que pues, más del 80% ha cotizado menos de 5 años, con lo cual, pues eso, volvemos otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? Dificultades para poder contar con una prestación en el día de mañana. Isidoro Valcárcel Medina tiene una obra que es su vida laboral, pidió la vida laboral y la vida laboral era cero, costes de un cero. Esa es la vida laboral de Isidoro, ¿no? Premio Nacional de Ayer, Premio Velázquez. Para mí una de las sus peores obras, ¿eh? También os digo por otras razones, pero esa es la realidad. Bueno, seguimos. Cuando hablábamos antes de la categorización del artista, ¿no? ¿A qué consideramos un artista profesional? Después de muchas disquisiciones, después de analizar mucha literatura existente y tal, muchos diferentes aspectos en los que distintos teóricos se centran en a qué llamamos artista profesional, nosotros nos centramos en 3 categorías. Una de ellas era la actividad, que fueran personas en activo, es decir, que no solamente produjesen, creasen, sino que además expusiesen la obra, que la obra se divulgase, que la obra fuera conocida por la sociedad, que estuvieran, digamos, visibles. Otra era el tipo de relación que tuvieran con sus comunes, es decir, tanto asociacionismo como reconocimiento institucional, como cualquier otro tipo de relación que tuvieran dentro del ámbito profesional de los artistas, que no estuvieran aislados en un faro allí, sino que formaran parte de todo el ecosistema del arte. Y en tercer lugar era la retribución, tanto si había como si no había, pero el hecho de profesionalizar la actividad implica también una retribución por parte de esa, o procedente de esa actividad. Entonces, dado que teníamos estas 3 categorías como para nosotros principales para definir a la actividad artística, una de ellas era, una de las preguntas era importante, ¿no? Que era, ¿expones o no expones? Y nos dimos cuenta de que efectivamente, de los 1100 y pico artistas, casi el 84% estaban en activo. La siguiente pregunta, claro, era ¿vendes o no vendes? Y ahí ya la cosa fue un poquito más triste, ¿no? Porque el 60 y tantos por ciento, me parece que era el 63%, 64%, decía que sí que vendía, ¿no? O sea que es bastante menos, los artistas que venden son bastante menos de los que exponen, lo cual quiere decir que hay muchas exposiciones. Y repito otra vez al mantra que decía hace un momento, o sea, muchas exposiciones que los artistas producen o crean utilizando sus recursos, su tiempo, su experiencia, todo. Y no rentabilizan, porque no se llegan a vender a partir de siguiendo un poco con esta línea, ¿no? Pero si seguimos preguntándoles, ¿cuál es el precio de las obras que se venden? Y nos encontramos aquí con un choque tremendo respecto al resto de mercados de nuestros países inmediatos, ¿no? Ya no digamos si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, o ya no digamos si nos centramos en determinados artistas, determinados mercados, determinadas galerías, ¿no? Los precios en España son harto más bajos, bastante más humildes que en otros países de nuestro entorno. Los precios medios, pues como estáis viendo, ¿no? Casi la mitad de los artistas está vendiendo por una media de cada obra de arte vendida entre los 100 y los 500 euros. ¿Cuántas obras haría falta vender para poder llegar a ese salario mínimo interprofesional de los 8.000 euros? Bastantes, ¿no? ¿Cuántas obras se venden normalmente en una galería tipo? Pues más bien pocas, ¿no? O sea, aquí entendemos ya todo lo que estábamos comentando antes, ¿no? Entendemos la bajísima retribución por parte de las exposiciones o procedente de las exposiciones, la bajísima capacidad de cotización, etc. O sea que un poco estamos entendiendo todo lo que planteábamos antes. Si nos centramos en el origen de los ingresos por la venta de obra, también nos encontramos bastantes cambios. Hasta hace poco, la venta de obra a través de galerías era el ingreso principal para los artistas. Dado, como decía hace un momento, la crisis enorme, dado el cierre masivo de galerías entre el año de la crisis, que fue el 2008, y el 2012, aproximadamente en esos 4 años,
cerraron muchísimas galerías, la venta de obra de arte a través de las galerías ha decrecido bastante, lo cual hace que aparezcan otras fuentes de ingreso distintas de la venta de la obra. Ojo que estoy hablando de la venta de la obra, no de la docencia artística, comisariados, honorarios, becas, etcétera, sino simplemente de la venta de la obra. Encontramos que la venta directa, es decir, en el estudio, directamente el artista a lo que se llama mercado terciario. Mercado primario es el mercado a través de las galerías, mercado secundario es la sala de subasta con el cliente, o sea, el artista ya no está, y el mercado terciario es el artista sin intermediarios, directamente con el coleccionista, ¿no? Entonces aumenta muchísimo la venta directa en el estudio y aumenta también mucho, y estamos pensando en los últimos años, la venta online. Y la venta online en mercado terciario, es decir, el artista a través de las redes sociales, a través de su página web, a través de su blog, puede gestionar la comercialización de la obra muchísimo más. Con lo cual, sí. Fijaros qué importante es este tipo de estudios para nuestro sector, que ahora, por ejemplo, tuvimos un cambio con respecto al IVA. Teníamos esta situación de que la venta del artista directa era un 10% y, sin embargo, el de la galería era un 21%, ¿no? Ahora la intención supuestamente es equilibrar y que sea el mismo IVA, ¿no? para la venta tanto en directa como en la galería. Es muy importante para nuestro sector controlar qué implicaciones tienen las decisiones políticas. Yo creo que una de las cosas más interesantes que nosotros hemos vivido este año, y ha sido otra de las cosas que hemos incorporado a este estudio, ha sido el poder venir aquí a Valencia, segmentar los datos y contrastarlo con los artistas valencianos. Porque ¿qué pasa? Que es diferente las políticas autonómicas, las realidades que habéis vivido en Valencia en un momento, como ha habido cambios, como situaciones, se manifiestan ahí. Entonces de ahí la importancia de mantener un observatorio, que tú bien comentabas antes, que era una de las reivindicaciones que presentábamos para el Estatuto del Artista, tener un observatorio permanente, para que nos demos cuenta las consecuencias que tiene una situación en otra, porque aquí lo mismo estamos viendo que la venta directa está siendo tal en estas fechas, pero en cuanto ha cambiado se altera. ¿Por qué? Porque esa decisión política lo mismo ha beneficiado o ha perjudicado. Entonces es muy importante mantener, pero además, antes comentábamos, el mismo tipo de preguntas, porque de pronto se inventan uno y voy a hacer aquí ahora otra pregunta y aquí voy a hacer otra, pero entonces no es contrastable. Si estas mismas preguntas las tenemos una vez que se tome esa decisión de igualar, nos podemos dar cuenta de que, oye, ha alterado ahora radicalmente, ya no existe ningún artista que venda directamente y ya todo tiene que ser a través de galerías. ¿Nos interesa? ¿No nos interesa esas repercusiones? Por poner un ejemplo de la trascendencia de esas cositas ahí que parecen pero que no repercuten. Que son darle el punto humano, ¿no? Bastante determinantes, claro. Entonces, esto nos plantea, como digo, ya diferencias notables respecto a lo que era hasta entonces la relación entre el artista y el mercado. Entonces, nos interesaba también saber cuántos de nuestros artistas, de los que participaron en el estudio, mantenían relaciones estables con galerías. O sea, cuántos mantenían todavía relaciones estables con galerías. Y nos dimos cuenta de que era menos de la tercera parte, ¿no? Un 31%, que mantuvieran relaciones estables con galerías. Pero, como los datos que nos ha ofrecido este estudio son tantísimos, hemos podido segmentar, igual que hemos segmentado Valencia, y el año pasado estuvimos aquí presentando los resultados de Valencia, y lo hemos hecho con otras comunidades autónomas, también hemos podido segmentar a los artistas que pueden vivir del arte, que pueden vivir de la venta de la obra de arte. Entonces, nos dimos cuenta de que los artistas que venden por cantidades superiores a los 1.000 euros son precisamente los artistas que tienen relación con las galerías. O viceversa, los artistas que tienen relación con las galerías pueden permitirse tener un precio de venta medio de sus obras bastante por encima de la media habitual de los artistas. Es decir, los artistas se dan cuenta de que trabajar con una galería es más lucrativo que trabajar por cuenta propia, que es bastante evidente, a pesar de que el mercado del arte está dándole fuerte a las galerías y está siendo bastante inclemente en muchos casos, precisamente con las galerías, ¿no? Y por último, la última pregunta que les hacíamos a los artistas era una pregunta muy curiosa, ¿no? Porque les planteábamos 6 respuestas posibles, ¿no? ¿Cuál es ¿Cómo consideras que es tu relación actual con el mercado?
esas 6 respuestas posibles nos hablaban de una relación muy buena, trabajo con mi galería que me lleva la obra y es mi fuente principal, o muy buena pero trabajo con una galería pero tengo después una fuente de ingresos alternativa del tipo que sea, o es buena, regular y tengo galería, o regular pero no tengo galería, o es muy buena y yo me lo monto por mi cuenta de maravilla sin galerías, o sea, soy un autogestor total, o fatal, no me va nada bien y lo que quiero es tener galerías, ¿no? Yo me gestiono solo, pero me gestiono fatal y quiero trabajar con galerías. Entonces, ese último grupo fue el grupo más grande. Cuando yo estaba preparando, como dije antes, los resultados de todo esto y me llamaron a Turín, claro, yo me estaba encontrando principalmente esto, todavía no había segmentado a ese grupo de artistas que trabajan con galerías. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que los artistas sigan queriendo trabajar con galerías? Si las galerías están desesperadas, si no se vende. Entonces yo me llevé esa paradoja, que desde entonces la llamo la paradoja de Turín. Y claro, yo les decía, cuando estábamos ahí en Turín, yo les decía, de verdad que no entiendo, porque los artistas dicen, me va fatal y lo que quiero es que me lleve una galería, ¿no? Y no me di cuenta de que lo importante era lo que estaban viendo los artistas, que era esto. Los artistas se habían dado cuenta de que tener una galería, trabajar de forma estable con una galería, te da para vivir mucho mejor que trabajar por tu cuenta, sí. Un dato puntual sobre esta diapositiva, ¿tenéis el dato no de facturación media, sino del beneficio medio para el artista? Sí, tenemos de los ingresos por actividades artísticas, sí. Ingreso real tras la exposición para el artista. Que se queda la galería, que se queda la claro, galería, que que se queda el artista. Ah, de lo que se queda la galería. Ah, bien. En términos generales, las galerías ahora mismo están quedándose con un 50% sobre la venta. Depende de las galerías, o sea, hay galerías que cobran una comisión inferior, que pueden, hace años, por ejemplo, las comisiones de las galerías oscilaban entre el 30 y el 50%, ahora prácticamente todas están ya en el 50%, pero hay algunas que cobran incluso más. Hay casos en los que se cobra un 50% de la venta de la obra, pero hay una serie de gastos que tiene que hacerse cargo el artista de pagarlos. O viceversa, hay una serie de gastos que adelanta la galería y que después descuenta al artista. O sea que eso ya depende un poco de la casuística de cada galería, del contrato que se establezca con el artista, Y así la conclusión es la misma, es beneficio Aún para el así, artista. aún así, es curioso, pero es verdad, sí. Lo cual es bastante llamativo, pero sí, la paradoja de Turín al final se despejó, la incógnita se despejó y nos encontramos con esto. Pero lo que me interesa realmente de este gráfico son los dos perfiles de artistas que son realmente novedosos y que significan el cambio drástico respecto de la crisis, que son estos dos. Los que les va de maravilla y se gestionan ellos solos y están encantados porque no necesitan trabajar con una galería, han visto que tienen suficiente nicho de mercado y que controlan sus canales y controlan su branding, su imagen de marca, y que controlan las estrategias que quieren desarrollar y que controlan con quién, cuándo, cómo quieren trabajar. Y también los otros, los que mantienen una gestión mixta. Es decir, les va muy bien porque cuando quieren trabajan con galerías, exponen con galerías, pero también mantienen sus propios canales aparte de las galerías, manteniendo el respeto en ambos casos, sobre todo cuando se trabaja con galerías. Y por poner un ejemplo, hay un estudio, también un espacio alternativo, independiente, muy curioso en Madrid, que es un estudio compartido entre varios artistas que se llama Malafama. Malafama se ha hecho muy famoso, sobre todo porque digamos que el factotum de Malafama es un artista bastante reconocido, que es Carlos Aires. Carlos Aires trabaja desde hace años con una galería de Barcelona, que es la Galería ADN. Algunos de los otros artistas de Malafama son independientes, no tienen galería, se buscan la vida, y otros están empezando a estar ya asociados a otras galerías. En el último año, otro de ellos, Alejandro Botubol, ha fichado por la Galería Ponce y Robles. Lo curioso de Malafama es que en Arco realizan lo que llaman ellos la Carajillo Visit, que es una cosa muy divertida, un desayuno
en el que invitan a los coleccionistas y a algunos galeristas incluso durante la semana de Arco. Claro, les invitan y por supuesto las obras están a la venta. Cuando se vende una obra en la Carajillo Visit, en la mañana esta que nos acercamos a Malafama, de alguno de los artistas que está trabajando con galerías, se reserva la comisión correspondiente para la galería. O sea que, digamos que los artistas respetan el hecho de trabajar con una galería que además les está exponiendo en Arco, porque ADN generalmente expone obra de Carlos Aires en Arco, con lo cual digamos que Carlos Aires está facilitando la venta de la obra porque es su estudio, pero no está olvidando la mano que le da de comer, ¿no? Que es su galería. Con lo cual, como digo, la gestión mixta, el mantener tus propios canales, pero al mismo tiempo trabajar con galerías, es algo también bastante habitual del siglo XXI. Hace 15 años, por ejemplo, esto sería bastante raro, bastante mal entendido, ¿no? Que un artista vendiera en su estudio simultáneamente a la vez que está asistiendo a una feria con la galería, no se entendería bien, ¿no? Y eso es algo característico del siglo XXI, de lo que está pasando ahora, ¿no? Y esto nos lleva a las conclusiones, y ya con esto terminamos, ¿no? Que las conclusiones del estudio, que son bastante habituales, ¿no? Y son un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Hay unas diferencias enormes entre sexos, por ejemplo, que antes decía Isidro, un grupo segmentado muy importante que es el de las mujeres, y la diferencia enorme que hay entre cómo es retribuida la mujer y cómo es retribuido el hombre, qué beneficios, qué diferencia de precios, por ejemplo, tienen las mujeres respecto de los hombres. Las diferencias geográficas también tan enormes que existen entre unas comunidades autónomas y otras, y por ejemplo la influencia que tiene el asociacionismo en determinadas comunidades donde las asociaciones llevan ya una trayectoria larga y cohesionada y estable, y eso permite, además, fortalece muchísimo el tejido artístico de la propia comunidad, como es el caso de Valencia, sin ir más lejos, porque hace 30 años, ¿no? 40 casi, que las asociaciones artísticas funcionan aquí en Valencia. La precariedad, grande en todos los sentidos, la precariedad, la inestabilidad, la inseguridad de los artistas es algo habitual, la baja cotización a la seguridad social, la dependencia de otras personas, como comentábamos antes y tal. El perfil de artista que sí que vive del arte, estos que decíamos de por encima de los 1.000 euros y que están asociados con galerías en su mayoría, ¿cómo son? Mayoritariamente hombres, mayoritariamente de edad media, mayoritariamente pintores, es curioso también, que tienen además una larga trayectoria de profesión, o sea que ya son, digamos, artistas media carrera o artistas reconocidos, y, como decíamos antes, que están relacionados con las galerías, que están en el mercado. Esos son los que realmente pueden vivir del arte, ¿no? Y que de esos pues encontramos muy pocos. En realidad, a través de nuestro estudio, solo un 30%, un 31%, decíamos antes, tiene relaciones, ¿no? Y prácticamente pues lo que comentábamos hace un momento. Esta es la segunda edición. La segunda edición, que la hemos hecho, como decíamos antes, con la Universidad de Granada. Este es el código QR por si alguien se la quiere descargar o solicitar o tal. Así que, por lo que respecta a la presentación y a los datos, esto es todo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que es muy interesante y muy revelador, ¿no? Te quedas a veces un poco helado, ¿no? con los resultados, ¿no? Creo que de todas formas confirman, yo la verdad es que tengo experiencia con galerías y con instituciones, y la verdad es que yo creo que confirma un poco la realidad, ¿no? O sea que hay artistas que son los artistas que trabajan con galerías, que tienen la suerte de trabajar, que algunos de ellos trabajan con más de una, suelen ser los que pueden vivir de su trabajo. Incluso cuando trabajas solo con una lo tienes complicado, porque evidentemente eres parte de un engranaje, y también depende claramente, lógicamente es una obviedad, de la galería.
Porque no estar con una galería no implica necesariamente que tú puedas vivir de tu trabajo, eso es obvio, ¿no? Claro, lo que pasa es que, fíjate que yo dirigí una galería de arte durante 16 años, y era una galería importante, pero vamos, tampoco era una galería, tampoco era la Marlboro, quiero decir, era una galería de tipo medio, pero que funcionaba bien. Todos los artistas con los que yo trabajaba, y serían, pues yo qué sé, unos artistas estables de la galería, pues 30 o 40, vivían de la venta de la obra de arte. Todos, Sí, pero todos. eso depende mucho de la... Entre el año 91 y el año 2008. ¿no? Todos, o sea, porque además es que era ya habitual, es lo que yo decía antes, ¿no? Tenían pues sus 2 o 3 galerías de referencia, una en cada ciudad importante, tenían una galería en Madrid, a lo mejor una en Barcelona y una en Sevilla, o una en La Coruña o aquí en Valencia y tal, organizaban sus exposiciones periódicamente de forma que tuvieran tanto la producción como la comercialización de la obra bien equilibrada, y vivían de la venta de la obra. O sea, y es algo que ahora es totalmente impensable. Es impensable, sobre todo esa cantidad de artistas. Bueno, de hecho en el estudio no llega al 15% la cantidad de artistas de este perfil concreto que decíamos, artista hombre, entre 30 y 50, autónomo, pintor, tal, no llega al 15%. Artistas que pueden vivir solo de la venta de la obra de arte. Yo quisiera sumar varias cosas, porque también quiero que no se parece que como que la galería es la panacea. No, y de aquí la importancia también de la continuidad de este tipo de trabajo. El mundo de la música vivió una crisis tremenda y una serie de crisis consecutivas con respecto al cambio de la transacción a través del objeto, del disco al cassette, del cassette al DVD, ¿no? Hasta que llega un momento en que desaparece el objeto. El mundo de la música ha tenido que asumir el cambio de esa realidad. Había un momento de descoloque tremendo y después termina enganchando. El mundo del cine también está cambiando en otro sentido, no por la venta del objeto, sino por otro tipo de ahora todas las plataformas de Netflix, de ON y demás son las que están potenciando y generando. Todos esos cambios que existen en otros sectores, en nuestro sector realmente no se están estudiando y analizando en ese sentido. En el mundo del arte contemporáneo ya la transacción no es el objeto. En un momento en que existe una galería, que existe un objeto de arcayata, ¿no? o de pedestal, ¿no? Es un proceso, un tipo de comercialización. Lo que nos estamos enfrentando ahora, aparte, como bien dice Marta, el hecho de la red, el hecho de la promoción y demás, es también lo que se comercializa, o sea, la manera en la que se vive. Y ese cambio de paradigma no lo ha asumido plenamente el mundo artístico. Antes comentábamos con respecto a Vega, ¿no? A la hora de la petición económica a los museos y esa historia. Una de mis manías es la del ecosistema del arte, ¿no? Yo tiro siempre, en mis presentaciones siempre parto del ecosistema, un esquema grande que hice para la Reina Sofía hace unos 20 y tantos años ya, y continúo moviendo, poniendo, además que tiene forma de ojo, en el cual aparecen todos los agentes, pero de una manera compleja, que está desde el artista, galerista, no sé qué, a la aseguradora, a los espacios alternativos, todo, porque me parece muy importante verlo en toda esa visión. Y en ese ámbito, reflexionar sobre qué vamos a sobrevivir, y no, en este caso, los derechos de autor, no tanto, si en ese ecosistema que tenemos en España, porque es importante ver que lo que hemos visto son datos de España, por eso las obras son pequeñas, porque el que tiene galería, que tiene venta de obra más grande, es porque vende la obra no en España, sino en feria al extranjero, ¿vale? Que todo esto, conforme van tirando de los datos y lo van analizando, En un porcentaje bastante alto, si resulta que en nuestro sector tenemos en España un montón de museos con una precariedad tremenda y Vegap llega e intenta sacar ahí los dineros, lo que se está también estropeando es el propio ecosistema nuestro.
cuando supuestamente tendríamos que tirar. Es como si Carlos vende la obra, Carlos Aire vende la obra y no le da su comisión a la galería. Está estropeando el sistema. Tenemos que cuidarnos dentro del sistema. No hay enemigo. Tenemos que sabernos cuidarnos, ¿no? Entonces, The Gap, donde se tiene que tirar es de las grandes, de Google, de todas las grandes distribuidoras de la imagen, porque estamos en el siglo XXI, en el siglo de la imagen. Ahí es donde realmente los artistas podrán tener un futuro de supervivencia diferente. Es una redistribución de esa historia. Eso es fundamental. Y otro factor para mí muy importante para incorporar y para continuar es el de la longevidad. Estamos con el Estatuto del Artista, todos felices y contentos. Perfecto. Hemos conseguido un gran paso. Pero el Estatuto del Artista es el Estatuto del Artista, del intérprete y del trabajador de la cultura, desde el electricista del teatro al del circo, al artista visual. Legislar eso es un galimatías imposible. Pero además, incluso dentro de los artistas, la bailarina tiene un tipo de formación y una carrera profesional con un periodo. Mientras que precisamente los artistas visuales hemos entrado en el siglo XXI por una revolución maravillosa que es la de la longevidad. Y precisamente esta política de aceleración, de juventud y demás, no se dan cuenta que nosotros tenemos que tener políticas que mantengan, porque lo que pasa en los artistas vinculados a la galería es que una vez que han desaparecido la galería, ¿qué ha pasado con muchos de ellos? Que ahí han estado 15, 20, 30 años, pero después desaparecidos, porque la vinculación total. Y nosotros tenemos que intentar generar en nuestro sector políticas de sostenibilidad que permita que un artista pueda estar desde los 18, 20, 30, no sé cuánto, hasta los 70, hasta los 80 años trabajando. Porque quiero ver la obra de gente de 70 años, de 80 años y demás. Por ahí es por donde tenemos que es la importancia del estudio, sacar las consecuencias para las decisiones que vayamos a tener. Bueno, sí, yo creo por que sumar ya cosas al debate, sí, porque hemos aquí planteado muchas cosas, algunas son muy flagrantes, o sea, muy claras. Yo creo que algunas se han quedado más o menos expuestas, otras más resueltas, pero es el vuestro turno ahora para que todas las dudas, sí. Ha sido muy interesante. Quería preguntaros si el informe recoge algunos datos sobre las herramientas de marketing o de venta que utiliza cada artista para darse a conocer. Sí, sí, también. Sí, les hemos preguntado sobre todo de cuáles son las que utilizan a nivel redes sociales, a nivel tecnología. Qué artistas tienen página web, o qué artistas tienen blog, qué artistas gestionan ellos mismos sus webs o sus perfiles en las redes sociales, o contratan a alguien para que lo haga, o directamente no tienen. Nos hemos encontrado con artistas que ni tienen redes sociales, ni tienen web, ni tienen nada. O sea, tienen otros canales distintos, se manejan por otras vías distintas. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, yo pensaba que sería la generación más joven la que tuviera mayor acceso a las nuevas tecnologías y que tuviera más engrasados tanto las herramientas como las formas de trabajo en las redes sociales o las estrategias más definidas en las redes sociales y tal, y sin embargo me he dado cuenta de que también los artistas de más edad, los artistas ya con una trayectoria, han entrado en las nuevas tecnologías y se han dado cuenta de, por una parte, lo necesarias que son y por otra parte, lo útiles que son. Y también estableciendo sus propias formas de trabajo en redes, ¿no? O formas de establecer conexiones, porque al final las redes se usan sobre todo para esto, ¿no? Para establecer conexiones, para crear diálogos, para lanzar preguntas, para ofrecer respuestas, para evaluar también cómo las estamos utilizando, ¿no? Hace un momento hablábamos de lo bien o lo mal que utilizábamos nosotros las redes, ¿no? Y yo les decía que yo aprendo mucho, yo aprendo continuamente, porque yo no me considero nativa digital, ¿no? Como se suelen llamar a los jóvenes. Entonces hay que ir reciclándose continuamente, y eso los artistas lo están haciendo muy bien, tanto los jóvenes como los más mayores. Me parece que hay algunos representantes de la Asociación de Artistas Visuales. ¿Queréis aportar? Claro.
Bueno, a raíz de lo que estáis hablando, ¿no? Está bien que los artistas están gestionando estas redes, pero yo creo que es otra forma de precarización, ¿no? Porque al final tienes que dedicar tanto tiempo a tus redes que es otra gestión, ¿no? Y yo que lo he hecho y lo hago, no me aporta mucho beneficio, tengo que decir. Pero entonces, claro, de tantos años de trabajar de esta manera, yo creo que sí que me he dado cuenta que el asociacionismo es importante. Entonces, por eso nos hemos ingresado en la Asociación de Artistas de Valencia, ¿no? Con la intención esto de llevar un poco al siglo XXI una asociación que estaba un poco apartado, ¿no? De los procesos, ¿no? Y como están cambiando, además el engranaje cultural en Valencia, desde que yo vino hace 15 años, es que ha cambiado totalmente. O sea que ahora hay oportunidades y lo que pasa es que, claro, todo parece que va por concurso y también tiene sus problemas, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis de o si en otras comunidades también toda la actividad parece que va por concurso, ¿no? A mí me gustaría hablar sobre esto. Sí, yo no creo que todo en Valencia funcione por concurso, aunque hay muchas cosas y donde más oportunidades hay. Yo diría, ¿no?, que es en el Centro del Carmen, ¿no?, actualmente. Sí que funciona casi todo, en un alto porcentaje por convocatorias, ¿no? Las convocatorias me parecen interesantes en un momento, creo que para un grupo de artistas determinado que creo que serían los más jóvenes. No me parecen lógicas en otros contextos, donde precisamente creo que, precisamente por el pasado reciente que tenemos en la Comunidad Valenciana, creo que hay una deuda muy grande con determinados sectores, o sea, me refiero a sectores artistas de diferentes edades, ¿no? Especialmente con los que podemos entender como media carrera y en adelante, ¿no? Que en los últimos 20 años han tenido pocas oportunidades, por no decir ninguna, sino era una afinidad directa con los directores o con los políticos, ¿no? En ese sentido yo creo que yo soy muy partidario de algún tipo de planteamiento, porque creo que las convocatorias tienen sentido cuando hay que dar a conocer determinadas cosas. Creo que en el mal llamado artista emergente creo que funciona bien. Creo que muchas veces si no estás en el ámbito de la universidad o en otros ámbitos, esas cosas te pueden pasar desapercibidas, y creo que es fundamental recoger todo ese caldo de cultivo que se promueve en las universidades. Estamos hablando de arte, pero podemos hablar de cualquier otro ámbito, danza, literatura, filosofía, pero que estamos hablando del ámbito del arte, que creo que es más fácil porque necesita de un espacio, ¿no?, físico para exponerse, ¿no?, y de una visibilidad, ¿no? Pero desde luego que hay otras cosas que creo que debería funcionar por decisiones directas. Es decir, aquí hemos llegado a un punto que parece que decidir que un director o que una persona que tiene la responsabilidad en ese momento de hacerlo decida por alguien, parece que sea mi amigo, ¿no?, o mi amiga, ¿no? Creo que eso es un error. Creo que hay que seguir confiando en que la gente que llega a un determinado lugar, después se puede criticar y hay medios de sobra para criticar las gestiones, ¿no? Pero creo que hay que respetar y que hay que valorar que eso es una oportunidad. Es una oportunidad, y no solamente, evidentemente, para la persona que está decidiendo quién expone y quién no, sino para esa posibilidad, para todo ese colectivo que en ese momento puede exponer de una manera concreta, de una manera por fin satisfactoria en contextos en los que antes no podían, ¿no? Hola, también pertenezco a ABAD y venimos como en representación de la asociación. Para mí hay una cosa que me parece importante hablar dentro de este tejido y este andamiaje cultural en torno al arte, y que para nosotros es fundamental para los artistas visuales. Si hablamos de un engranaje de artistas, me parecería importante también preguntar si tenéis en cuenta el andamiaje de lo que pueden ser los compradores, los coleccionistas. Si hay un coleccionismo de arte importante en España, si hay una apuesta de estos coleccionistas por los artistas españoles, porque pueden haber coleccionistas pero que realmente apuestan
por otros artistas, por los artistas que están de moda, entre comillas, a nivel internacional. Entonces es esto, porque si el comprar es nuestra base y nuestro fundamento económico, también lo coloco entre comillas, este andamiaje de coleccionismo en España existe, qué madurez tiene y qué importancia económica tiene para que los artistas podamos pensar en un futuro que puede haber ventas. Pues te cuento, la respuesta no va a ser muy alegre. Muy halagüeña. No, porque es lo que hay. Coleccionistas hay coleccionistas, hay media docena aproximadamente de coleccionistas. Son pocos. Sí, no, a ver los haylos, efectivamente, pero no son muchos. ¿Apuestan por el arte español? Pues según los coleccionistas. Cuanto más importante, es que es muy triste lo que voy a decir, pero es así. Cuanto más importante es el coleccionista, más posibilidades habrá de que tienda a comprar obra de artistas extranjeros y además artistas reconocidos por galerías importantes extranjeras. O sea, si el coleccionista... Claro, es que la tipología de coleccionistas es muy amplia. Partamos de esa base. O sea, son muy distintos unos coleccionistas de otros y digamos que las motivaciones de unos y de otros es totalmente diferente. Pero si buscamos, por ejemplo, a un coleccionista que va buscando la inversión, va a comprar obra de artistas extranjeros que expongan en Gaussian o expongan en Whitecube o expongan en Bernard o en... Y no solamente digamos, que sea, he dicho la palabra, inversión, no necesariamente inversión, el propio prestigio como coleccionista, lo dan los nombres, claro. los nombres tengo un, ¿no? Claro, también eso hay un componente de postureo muy importante, ¿no? Pero es cierto, o sea, el llamar... Sí, pero es como todo coleccionista, claro, se gasta su dinero, por lo tanto, claro. con eso no puedes decidir, es decir, entonces, decide lo que quiere, claro. Y a mí me parece eso muy bien. Lo que yo creo que habría que potenciarse es que estamos con la ley, la maldita ley de mecenazgo, no sé cuántos años y de cuántas legislaturas, y no hay manera. Sí, están ellos desde hace 6 o 7 años mínimo, ¿no? No creo que sea tan difícil. Y vosotros en Valencia tenéis una aquí, que hiciste autonómica. Quiero decirte que yo creo que la base está en que, lógicamente, como ocurre en otros países extranjeros, tienes que proponer unas ventajas fiscales para que la gente incentivar ese inicio en el coleccionismo o ese mantenimiento en el coleccionismo. Yo también diferenciaría muy claramente entre los coleccionistas que podemos entender como medios, un perfil medio que simplemente compran algo porque quieren tenerlo en su casa, sí, a los coleccionistas que realmente deciden hacer una colección, claro, con una finalidad muy concreta donde ya necesitas... de esos hay pocos. No, pero los hay. Perdón, podemos hablar de una madurez dentro de los coleccionistas. Claro. Hay sectores del mundo que tienen una madurez de colección. Absolutamente. ¿Sí? Y otros países que permanecen un poco como veletas, ¿no? Insisto, yo creo que eso fundamentalmente es fundamental que las leyes sean potenciadoras de las leyes de mecenazgo, las leyes que básicamente es una desgravación fiscal. Al final, no todo se reduce a eso, pero gran parte se reduce a que hay una fiscalización positiva para que puedas invertir en cosas de cultura. Yo creo que si eso se consigue de una vez por todas y de manera realmente sostenida, puede potenciar más coleccionistas. Con todo, al final, comprar arte no es una cosa que esté al alcance de todo el mundo tampoco. Y menos arte contemporáneo. Y menos arte contemporáneo. Pero sí que es cierto que hay, por una parte, interés en fomentar el coleccionismo, por ejemplo, el coleccionismo emergente, el coleccionismo de jóvenes que puedan empezar a crear sus propias colecciones a partir del arte contemporáneo, de conocer el arte contemporáneo de cerca, de conocer al artista, de hablar con el artista. Existen estrategias, existen a nivel totalmente particular, a nivel privado, existen. Sí que es cierto que hay una asociación de coleccionistas muy importante, que es 9915, que tiene además una labor de mecenazgo encomiable,
encomiable porque es un grupo de coleccionistas particulares, no son grandes fundaciones, no son empresas, también hay empresas, también hay un coleccionismo corporativo, hay un coleccionismo institucional, pero en este caso son personas con nombre y apellidos que ponen sus recursos y ponen su interés, ponen su pasión por el arte para fomentar el arte, y en muchos casos del arte español, y además en muchos casos el arte español más joven, y que son los grandes mecenas, que son las personas que están apoyando con becas, apoyando con residencias, apoyando con subvenciones que salen de su bolsillo, y que realmente están visibilizando muchísimo a muchísimos artistas españoles. O sea que sí, como digo, existen coleccionistas, no muchos, es cierto, pero los tenemos, y tenemos que agradecerles que sigan apostando por el arte español. Pero me parece importante, o sea, el contexto, volver a insistir en el contexto español, los grados de economía, los grados de riqueza, comparado con el alemán, con el francés, toda esta historia, ese es el contexto de España. O en España una cantidad de coleccionistas que eran abogados notarios, pero que eran gente que en el fondo no eran coleccionistas, sino que decoraban sus casas con obras de galería. Aquí insistiría con una cuestión, y es con la labor didáctica. En la realidad, la asociación 9915, como dice Marta, es espléndido y es bueno, pero fijaros, salió hace 5 años, 5 o 6 años, no hace más. O sea, nos falta mucho recorrido, porque en el fondo el coleccionismo es una cosa, como tú decías, de aquí está no sé qué, es como un poco de pique, es un poco generar colectivo. O sea, en el fondo el coleccionista es una cuestión de estatus, y eso hay que generar también esa historia, como poner en valor, que se pone en valor en la sociedad, el que se invierta en arte o que se haga en otra historia. Entonces hay una labor pedagógica importante que hacer y que reconocer, y el mundo artístico en ese sentido, los propios artistas han sido muy cainitas en ese aspecto, al contrario. Juegan con una paradoja. Por un lado, quieren que existan coleccionistas y compren, pero por ejemplo, cuando estábamos con la ley mencionada, pues yo participé en la comisión, en este caso en Andalucía y tal, era que no se les desgrave mucho, ¿vale? O sea, por un lado, te cae mal el coleccionista porque es un rico que invierte, pero en el fondo no quiere reconocerle y estimular. Entonces también tenemos que ser coherentes desde los artistas a la hora de tomar nuestras decisiones, porque muchas veces de las cosas que nos encontramos es a consecuencia de otros artistas que en otro momento han tenido otra actitud y tienen esas consecuencias. Y con respecto a la ley de mecenazgo, que es fundamental, pero es importante que no sea solamente la desgravación por la inversión directa en la compra de obra de arte, sino que la ley del mecenazgo se base sobre todo en la estimulación de los espacios donde se genera la creación. Porque si tú consigues que en esos espacios, en esos incubadores donde se genere, después el mercado tiene su capacidad de gestionarse. Lo importante es que la gente pueda acceder a la construcción de esa obra, ¿no? Para ahí esa degradación, y además podremos conseguir. Ahora venía en el tren y me he encontrado con Fernando de Tasman. Fernando, ¿cómo se llama el apellido? Panizo, ¿no? Un coleccionista de Madrid que tiene en su propio espacio, monta exposiciones de un artista cada año, o sea, que tiene iniciativas que no solamente la compra, sino estimular espacios. Y eso me parece que es por donde va el mejor coleccionista, ¿no? No solamente el que compra, sino el que dinamiza en su espacio, en su sitio, la propia creación, ¿no? Y también es imprescindible el reconocimiento del coleccionista por parte del Estado. Claro, y por parte de los propios artistas. Es que yo hago autocrítica de nosotros. El hecho de que Arco, por ejemplo, haya supuesto el gran fomento del coleccionismo en España, pues también es encomiable. El hecho de que Arco haya creado desde hace unos años el premio al mejor coleccionista, el premio a la mejor colección corporativa, por ejemplo, eso también es un incentivo para que la gente no solamente compre por su propio placer o por su propio deleite o por hacerse con un patrimonio, sino que también lo transfiera a la sociedad, ¿no? Lo dé a conocer. Y eso a la vez sirve como acicate para otras personas para entrar dentro del coleccionismo. Ojalá llegáramos algún día os cuento, a lo que hay en Nueva York, en el Guggenheim, en el Museo Guggenheim de Nueva York.
el Museo Guggenheim escucha todos los años a una asociación de jóvenes coleccionistas, ojo, una asociación de jóvenes coleccionistas, que todos los años prepara un listado de artistas interesantes para que el Guggenheim les adquiera obra. Es decir, durante todo un año, esos jóvenes coleccionistas, o jóvenes profesionales que ya tienen un nivel adquisitivo medio alto y empiezan a hacerse con sus colecciones, durante todo un año están observando, analizando, buscando, mirando, comparando y decidiendo quiénes son los artistas que merece la pena observar en ese año. Y ellos le presentan ese informe al Guggenheim y el Guggenheim adquiere obra de alguno de estos artistas. O sea que a ver si algún día conseguimos que el Reina Sofía, por ejemplo, o el Iván, escuche a los coleccionistas a la hora de decidir qué obra adquirir, ¿no? Estaría muy bien. Estaría muy bien, sí. Yo quería... ¿Se oye con esto así? Sí. Quería, bueno, antes cuando hablabas del ladrillo, ¿no? El ladrillo como uso de todo el estudio que habéis hecho, si también ha podido servir, imagino que sí, para que sea una especie de demanda por parte del artista que haga la sociedad. Es decir, bueno, pues los problemas que realmente tenemos, los problemas que realmente tiene el artista, cómo de alguna manera se pueden ir resolviendo. Respecto, por ejemplo, al tema de desgrabaciones cara tanto el comprador, el coleccionista, también sí se ha planteado cara directamente al mismo artista, el creador, ¿no? El hecho, por ejemplo, creo que también es un problema que en otros países no está, por ejemplo, el tema del autónomo que tenga que pagar una tasa fija sin ganar ni un duro. O sea, lo lógico sería, tú ganas, pues hoy esto va directamente para cargo como cuota de autónomo. Algo que creo que en otros sitios sí está, aquí no, y esto se podría extrapolar a todas las profesiones, pero sobre todo más en el campo del artista, que justamente depende si vende el cuadro, tiene, y si no, pues no tiene, no va a estar pagando al Estado sin recibir ningún duro. Y luego, si a lo mejor esto también tiene algún tipo de paralelismo con la posible baja valoración del mismo artista a día de hoy, o de algunos artistas en general, es decir, bueno, pues si es que tampoco... Y esto al mismo tiempo se va paralelo a, tanto en nuestro país, a la baja valoración del mundo del arte en general, ¿no? Dentro del mundo de la sociedad. Si eso de alguna manera lógicamente también influye. Y luego, por otro lado, respecto al coleccionista, también el perfil del coleccionista que busca ser, se puede decir, anónimo. Es decir, bueno, uno a veces puede tener la suerte de adquirir algo importante y dices, yo no me quiero fotografiar con este cuadro, que eso lo tengo yo aquí y aquí se queda, que poca gente lo vea o simplemente lo quiero ver yo, mi familia, o no sé. Más que nada porque a veces, bueno, pues en las redes sociales ves una vez vi a Sergio Ramos encima de una super escultura y digo, bájate de ahí, ¿no? Bueno, pero es suya, puede hacer lo que quiera. Claro. ¿no? O sea, cada uno. No puede hacer lo que quiera. Los Bueno, derechos claro. morales son inalienables. Esto es otra de las miles de cosas que tenemos en nuestro sector, es la falta de profesionalidad en muchos aspectos, ¿no? Desde las propias instituciones de Bellas Artes, de la facultad y demás, hay muchas cosas profesionales que no se transmiten y que tendrían que estar, vamos, casi tatuadas en nosotros, ¿no? Y lo malo es que sí, que hay gente que se cree que una vez que compra un cuadro puede hacer esa historia, y no. 5 preguntas, Santi. Sí, Cinco. no, ya me he pasado, Tenemos me he tiempo pasado. para contestar las Yo me 5 encargo preguntas de Santi. algunas rápido y tú te quedas con el referente y demás. Venga, a ver. Sí, es importante los datos para demostrar la paradoja de que esa historia que parece que el artista es un multimillonario y se descabalga, que no es, porque muchas veces va a comprar un material y dice, pero artistas ganan mucho, y no, se descabalga. Segundo, yo para mí, cuando estuve en la subcomisión del estatuto, y para mí una de las cosas principales, porque yo creo que hay un error enorme con respecto a los artistas, que parece que lo tenemos que defender todo, en el caso de los artistas contemporáneos, cosas fundamentales, es una de las que tú has hecho referencia, es intentar conseguir que comprendan que el trabajo de creación, trabajo de investigación es tiempo que se debe de considerar en alta en la seguridad social, aunque no tengas ingresos, ¿vale? Hay una equivocación enorme por parte del mundo asociativo ahora mismo, parece que se creen que son ellos los que tienen que hacerlo el estatuto del artista, se están equivocando radicalmente, tienen que centrarse en el caso de los artistas visuales en las cosas propias y específicas nuestras, y son 4 cosas, y una es esa que ha hecho referencia, y es la lucha para que se comprenda esa situación. ¿Vale? Eso es fundamental.
No, por abundar un poco en esto. Yo creo que esa incomprensión generalizada por parte de la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, quien sea, se inicia desde la dificultad muchas veces para encontrar un epígrafe para cuando te das de alta. Yo siempre que me doy de alta de autónomo, tengo que ir a una cosa que se llama Otros Profesionales, que es un cajón desastre, el 899, donde puede pasar de todo y nada al mismo tiempo, ¿no? Es decir, eso yo creo que es exactamente lo mismo que pasa a nivel, lo que has dicho tú, del pago de las cuotas. Yo recuerdo que las primeras veces que me das digo, pero bueno, si no facturo y si no tengo actividad, porque no puedo... Digo, bueno, pero tú eres profesional todo el tiempo. Esa es la conclusión, la contestación que me dieron. Claro. O sea, ellos entienden que tú eres profesional, evidentemente que tú eres profesional todo el tiempo. Para hacer algo tienes que estar trabajando todo el tiempo. Pero eso no quiere decir, social, pero no quiere decir que tengas ingresos y por lo tanto que puedas estar todo el tiempo cotizando. No, y además te penaliza. El hecho de no tener ingresos te penaliza, puesto que tú puedes estar intentando desgravarte todo el IVA que has pagado comprando material para tu producción, pero si no vendes esa producción, Hacienda considera que no estás trabajando. Que no, si no lo estás comercializando, no te puedes descontar no eso puedes porque desgravarte. Que no claro. Exacto, porque ¿para qué lo has comprado si luego no lo vas a comercializar? O sea que al final, bueno, es un horror. Entonces genera también una cantidad de dinero de otro color muy grande, pero bueno, en todas las profesiones, ¿no? Pero todo eso está recogido en las reivindicaciones del Estatuto del Artista y que yo sepa, lo he leído recientemente, los 3 ministerios que están metidos en el ajo, que son, aparte de Cultura, Trabajo y Hacienda, están ahora mismo trabajando en ello. Así que crucemos los dedos muy fuerte a ver si conseguimos que lo saquen adelante y que todas estas cosas se puedan limar un poquito. No sé si me queda alguna de las 5 preguntas sin responderte. No sé, da igual, todo era también dar alguna reflexión también así como tal. Lo que más nos ha gustado ha sido sobre todo que ahora mismo no hay mesa redonda en la que se hable de la supervivencia del artista en la que no se mencione nuestro estudio. De verdad, a mí me encanta porque da la sensación de haber hecho un trabajo que sirve para algo, ¿no? Que es necesario. Sí, que por lo menos ha servido y que todo esto sea conocido por la sociedad es lo que más orgullosos nos puede Me has sentido enhorabuena por ese estudio. Muchas gracias. Que la verdad es que yo ya gracias a los artistas. El del año pasado, el del 17, también estaba sacaba a luz toda esta problemática. Pero haciendo una reflexión acerca del tema de las galerías, que por ejemplo esta ciudad puede tener 8 galerías importantes a 30 artistas cada una, da un total de 240 artistas que tienen el privilegio, ¿no?, de estar representados, de acceder a la prensa, de ir a ferias, ¿no?, que es la única forma de ir a feria es a través de la galería. Si tenemos en cuenta que salen 1.800 licenciados al año en la misma ciudad, hay una relación de cifras en toda esta historia que no encaja, ¿no? Sin embargo, no se plantea nunca un cambio de paradigma, como bien apuntabais antes, que revolucionara de verdad el asunto, como por ejemplo las plataformas de intercambio de artistas a nivel internacional, plataformas en las que 150, 2.000 artistas por plataforma sean dados a conocer a otras plataformas en otros países, porque lo que está claro es que un artista español pueda vender en España es una cosa bien difícil, pero el mundo es muy grande y el arte español está muy considerado. De hecho, pues los grandes pintores y artistas mundiales han sido españoles, ¿no? Es algo pues que tiene su branding, su caché, ¿no? ¿Por qué no entramos a valorar, ¿no? o las instituciones no entran a valorar cómo hacer una especie de IBEX, ¿no? Está claro que esa institución no funciona, pero sí se podría plantear alguna institución que diera a conocer por medio de intercambios de una forma... quizás no tendría que ser algo con una subvención importante, podría ser solamente a nivel conocimiento de la obra y tal, y aprovechando festivales e intercambios, pues crear un intercambio masivo, más en relación a las cifras reales
del momento del siglo XXI en el que nos encontramos, porque siempre lo vemos desde un crisol casi decimonónico, ¿no? La galería, ¿verdad? Los artistas como si fuesen cuatro, que a lo mejor en relación a la población son pocos, pero en su masa somos muchos, ¿no? Por responderte así brevemente, mola, la verdad es que es interesante lo que planteas. Existe ya, existen plataformas, repositorios, webs que dan a conocer la obra de los artistas. Aquí en España hay unas cuantas. Yo recuerdo, por ejemplo, Artelista, que es una de las grandes que digamos que divulga la obra de los artistas. A nivel internacional, por ejemplo, Art Majeur, que es una de las primeras que salieron en Francia y que sigue todavía desde hace como casi 15 años trabajando, o sea que es de las primeras. A nivel internacional, a nivel americano hay un montón. Hay incluso webs específicas para determinados sectores dentro de las artes plásticas y visuales, para fotógrafos, para diseñadores X, para ilustradores, para dibujantes, etc. Pero por lo general los galeristas, digamos que siguen otras vías distintas para seleccionar a sus artistas. Al galerista no les suele gustar que sea el artista quien venga a la galería. Quieren ser ellos. Por lo general, cuando uno llega con su cartapacio, con su dossier debajo del brazo a una galería y dice: buenas, quiero enseñarle mi dossier, le dicen: uy, no, va de retro, Satán. Por lo general la galería es quien toma la iniciativa. ¿Formas de estar? Muchísimas. Yo siempre hablo de la importancia de estar. Cuanto más estés, cuanto más visible estés, cuanto más participes en un premio, porque a lo mejor no ganas, a lo mejor ni siquiera te seleccionan, pero las personas que están en el jurado están viendo tu obra. Y si les interesa tu obra, tomarán nota de tu nombre y de tu apellido y se pondrán en contacto contigo. Cada vez que participas en una convocatoria, cada vez que participas en un visionado, cada vez que asistes a una feria independiente, por ejemplo, cada vez que abres tu estudio para que la gente venga, es una forma de estar. Y cuanto más estés, cuanto más visible estés, más posibilidades tendrás de que alguien se interese por tu obra, ya sea un coleccionista o ya sea una institución o una galería, y cuente contigo. Así que es, digamos que un camino de dos direcciones. Un segundo, no, agradecer a Marta que ha hecho la presentación, ¿vale? Y también felicitarla porque hoy es su cumpleaños y está aquí con nosotros. Y esto le da mucha vergüenza después de ir aquí con eso. No esfuerzo tanto la cosa. Esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a celebrarlo ahora. Efectivamente. No, entonces, esto no voy a lanzar una pregunta porque ya no es hora y demás, pero creo que escuchándoos y genial lo del ecosistema que lo hayáis mencionado, podríamos hablar de sociedad civil. ¿Qué podríamos hacer desde la sociedad civil? Pero bueno, eso ya es tema para otra mesa y ya veremos. Y bueno, y en ese sentido aprovecho para decir, yo soy de aquí de la Fundación, ahí en la entrada estamos poniendo en marcha una actividad pronto también de encuentros, si se quieren, más informales y más pequeños del ámbito cultural, y creo que empezamos en enero. Si alguien está interesado nos puede dejar ahí su correo electrónico y ser informados. Pero sin hacer una pregunta a racimo, muy brevemente, la Fundación, sabéis que tenemos un mandato fundacional de dirigirnos hacia los jóvenes. Si de todas las cosas que le podríais decir a un joven artista con intención de profesionalizarse en las artes, os vieseis absolutamente coercidos a decir solo una, ¿cuál sería vuestro consejo para un joven artista que quiera que quiera profesionalizarse en el ámbito de las artes plásticas? Los tres. Para mí sería construir una estructura de vida sostenible suya, independiente. Principalmente una estructura sostenible de vida. No sé si low cost. Queda claro. Ah, vale. No es tanto low cost, sino para mí es importante la independencia en el ámbito creativo. Y entonces el generar una estructura sostenible independientemente de las situaciones con esta longevidad que va a tener. O sea, a mí me interesa un artista que trabaje 80 años.
no un artista, como ha pasado, que además que después tampoco la crisis de pronto han dejado. Yo, estando hasta en penitenciaría, he hecho obra de arte, o sea, yo no puedo, o sea, sé que es mi necesidad y yo creo que para poder eso tienes que generar una estructura de vida realista, sostenible, en la medida que sea. Ese es el mío. Yo no entro... Bueno, eso es una decisión también personal, me parece interesante, pero yo creo que una cosa muy importante es que vayan las cosas. O sea, que esté activo socialmente y culturalmente. Yo, por ejemplo, pienso que una actividad como esta debería estar llena de artistas jóvenes. Es decir, pero yo que estudié Bellas Artes en su momento, en un momento en el que parecía que estudiar Bellas Artes iba dirigido a ser artista, creo que hoy en día es muy diferente. Muy poca gente que estudia Bellas Artes piensa que va a ser o quiere ser artista, no piensa que quiere ser, porque todos pensábamos que no íbamos a llegar, o muy pocos pensaban que iban a llegar, pero sí que tenías una voluntad. Hoy en día no existe ni esa voluntad, entonces yo creo que eso se ha perdido en cierta forma porque se ha dejado de ir a las galerías, se ha dejado de ir a ver las exposiciones. Hay un interés muy concreto de solamente lo que te afecta epidérmicamente hablando, ¿no? Yo creo que cuando estás empezando tienes que ver muchas cosas, incluso aquellas que no te interesan, para saber si realmente te interesan o no. Yo creo que eso es fundamental. Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con eso y algo que es lo que acababa de decir hace un momento, ¿no? La importancia de estar. Yo creo que el artista tiene que ser consciente de quién es, de lo que quiere ser, primero de lo que es, después de lo que transmite a los demás y ser también consciente de cómo quiere ser percibido por los demás y estar, y hacerse visible, interactuar, estar activo, estar al cabo de la calle, porque es la única forma. Además yo creo que el siglo XXI es el siglo de las relaciones y de las redes. Y cuanto más en red estemos, cuanto más relacionados estemos con otros, con nuestros iguales, pero también con otras instituciones, con otros estamentos, con el mercado, con tal, cuanto más en relación con los demás estemos, cuanto más seamos parte de la sociedad civil también, mejor nos irá a todos, porque todos podremos participar de las necesidades y de las demandas de cada uno de nosotros, así que hay que estar. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.